Desde el primer segundo, el llanto atravesaba el pasillo del avión como una herida abierta. No era un simple sollozo infantil, era un llanto desesperado, tembloroso, casi agónico, que hacía que cada pasajero girara la cabeza con molestia o preocupación. En la fila 18, un padre soltero llamado Mauricio intentaba, con todas sus fuerzas, calmar a su pequeña hija de 3 años, Isla, cuyos ojos hinchados y mejillas rosadas dejaban claro que llevaba rato llorando sin descanso. La escena parecía detenida en el tiempo, el padre sudando, disculpándose una y otra vez, mientras la niña, aferrada a una manta desgastada, temblaba entre hipidos. Nadie sabía aún que aquel llanto escondía algo mucho más profundo que un simple berrinche. Nadie imaginaba que un gesto inesperado, proveniente de una desconocida, cambiaría no solo el vuelo, sino el rumbo de sus vidas. Si creen en la bondad, en las segundas oportunidades y en los gestos que pueden cambiar el mundo, les invito a darle like, comentar, compartir y suscribirse al canal Padres que Dejan Huella. El avión apenas había despegado y el caos ya se había instalado en la mente de Mauricio. Era su primer viaje solo con Isla desde que su esposa, Clara, falleció 9 meses atrás. Ella siempre había sido la calma en cualquier tormenta, la que sabía cómo transformar el miedo de la niña en risa y el cansancio en un abrazo. Pero ahora, era él quien debía cargar con el peso de aprender a ser madre y padre al mismo tiempo, mientras aún peleaba con su propio dolor. Había aceptado este viaje a regañadientes, apenas convencido por su hermana que vivía en Monterrey, quien le insistió que unos días fuera de casa les vendrían bien a ambos. Pero lo que más temía, estar solo, sin red de apoyo, con una niña emocionalmente frágil, ocurrió en el peor momento posible. El avión vibraba suavemente mientras subía, la luz del día entrando por las ventanillas como un recordatorio cruel de que el mundo seguía avanzando aunque su vida se hubiera detenido meses atrás. Isla lloraba, encogida en su asiento, rechazando el jugo, el peluche, el cuento, cualquier intento desesperado de su padre. Mauricio sentía cómo los nervios le recorrían la espalda, temblándole las manos mientras sostenía a la niña. Veía las miradas cruzadas de los pasajeros, algunos con lástima, otros con un claro gesto de fastidio, como si el dolor ajeno fuese un inconveniente personal. Él tragó saliva, conteniendo sus propias lágrimas, porque si él se derrumbaba, ¿qué le quedaba a ella? 2 filas atrás, una mujer llamada Valeria observaba todo en silencio. Vestía un suéter claro y tenía un rostro sereno, de esos que parecen haber vivido lo suficiente para entender que las batallas ajenas no siempre se ven desde afuera. Ella también escuchaba el llanto, pero no con irritación, sino con una inquietud que le tensaba el pecho. Valeria había sido maestra de preescolar por más de 15 años, y aunque se encontraba en ese vuelo por razones personales, la escena frente a ella removía demasiado de sus instintos más profundos. Sabía leer emociones infantiles como quien lee un libro abierto, y aquello no era un llanto por capricho, sino un llanto por ausencia, por miedo, por un vacío que la niña todavía no sabía nombrar. Mientras el avión se estabilizaba, una turbulencia leve hizo que el llanto se intensificara. Isla se aferró al brazo de su padre con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Mauricio cerró los ojos un instante, respirando hondo, intentando recordar todo lo que Clara hacía cuando la niña se asustaba. Pero el recuerdo, lejos de guiarlo, lo golpeó con la crudeza de la nostalgia. Comenzó a sentir un nudo en la garganta, uno que había aprendido a esconder desde que se quedó viudo. Pero aquí, en un avión lleno de extraños, sin espacio para huir ni esconderse, ese nudo empezó a romperlo por dentro. Fue entonces cuando Valeria tomó la decisión que nadie esperó. Se desabrochó el cinturón apenas la señal lo permitió y caminó hacia la fila 18. Mauricio levantó la mirada, sorprendido, quizá temiendo otro comentario condescendiente o alguna queja. Pero Valeria colocó una mano suave sobre el respaldo del asiento y respiró hondo, como si se preparara para entrar en el corazón de una tormenta emocional. Sin usar palabras directas, con pequeños gestos, Valeria comunicó algo que hizo que el padre bajara la guardia por un segundo. Con una sonrisa sincera, un movimiento tranquilo de las manos y una serenidad casi contagiosa, le pidió permiso para acercarse a la niña. Mauricio dudó un momento, pero en los ojos de la mujer no había juicio, solo empatía pura. Le permitió pasar. Valeria se colocó a un lado de Isla, a su altura, sin invadirla, sin tocarla. Simplemente estuvo presente.
Observó cómo la niña temblaba, respirando a golpes, con los ojos hinchados como si el mundo se le hubiera caído encima. Entonces, con un ritmo lento y casi instintivo, Valeria acercó su cuaderno pequeño y comenzó a dibujar. Unos trazos suaves, una figura redonda que se convertía en un globo, luego en un perrito, luego en una mariposa. No habló, no explicó nada. Solo creó pequeños mundos en papel. Isla, en medio de su llanto, notó algo diferente. Sus sollozos bajaron apenas un poco, lo suficiente para que sus ojos curiosos se deslizaran hacia la libreta. Valeria siguió dibujando con la calma de quien sabe que las emociones no se empujan, se acompañan. Dibujó una niña con una manta como la que Isla sostenía, pero sonriente, rodeada de rayos de sol. Luego dibujó un corazón partido en dos, que lentamente se iba uniendo con hilos de colores. Mauricio miraba la escena con incredulidad. Nadie había logrado calmar a su hija desde que Clara murió, ni siquiera él. Era como si la niña hubiera construido un muro silencioso de dolor, inaccesible para todos. Pero ahora, ante una desconocida, su respiración cambiaba. Sus hombros se relajaban apenas, y aunque las lágrimas seguían cayendo, ya no eran un torrente desesperado, sino gotas que parecían buscar consuelo. Valeria, con un gesto suave, deslizó la libreta hacia Isla. La niña dudó, pero sus manos pequeñas finalmente tocaron el papel. La mujer dibujó un círculo y, sin palabras, invitó a la niña a continuar. Isla, con los dedos temblorosos, garabateó una línea. Luego otra. Y otra. Los dibujos no tenían forma, pero tenían algo más importante, un comienzo. El avión parecía más silencioso de repente. Los pasajeros, que antes observaban con molestia, ahora miraban con respeto la escena transformada frente a ellos. Mauricio sintió un peso salir de su pecho, pero también sintió una punzada de dolor profundo. ¿Cómo podía ser que una desconocida entendiera a su hija mejor que él? La culpa lo atravesó, pero Valeria lo miró un instante y, sin decirlo, lo hizo entender que no era culpa de nadie. El duelo, sobre todo cuando golpea a los más pequeños, no tiene manual. A lo largo del vuelo, Valeria no solo calmó a Isla, conectó con ella. La niña terminó recostada sobre su brazo, dibujando figuras torcidas que parecían soles, corazones y lo que quizá era una mujer con un vestido largo. Mauricio reconoció la figura de Clara y le ardieron los ojos, pero esta vez, por alguna razón, no sintió que iba a romperse por completo. Valeria estaba ayudando a su hija a expresar algo que ella misma no podía decir en palabras. Cuando la azafata se acercó y le ofreció cambiar de asiento para estar junto a la niña y el padre, Valeria aceptó. No necesitaba explicaciones. Algunos gestos se sienten, no se justifican. A partir de ahí, el vuelo transcurrió como si el tiempo hubiera bajado su velocidad. La niña dormía finalmente, con la cabeza apoyada en la pierna de la desconocida que había hecho lo impensable, sanar un momento que parecía insalvable. Mauricio, con la voz quebrada pero ya más firme, le confió a Valeria que estaba tratando de reconstruir su vida sin tener idea de cómo hacerlo. Ella le habló de su experiencia trabajando con niños que habían pasado por situaciones difíciles, de cómo a veces el cuerpo llora lo que el corazón aún no puede explicar. No le dio soluciones mágicas, pero le dio algo todavía más necesario, paz. Cuando aterrizaron, Isla estaba tranquila, abrazada al cuaderno lleno de dibujos. Valeria se despidió con un simple gesto, sin esperar nada a cambio. Pero Mauricio sintió que debía agradecerle algo más que un momento de calma. Sintió que debía reconocer que ella había encendido una pequeña luz en un túnel que llevaba meses oscuro. Aún así, Valeria solo le dijo que los niños tienen una fuerza que los adultos solemos olvidar, y que lo único que él debía hacer era estar presente, incluso en los días en que ambos sintieran que no podían más. La mujer desapareció entre la multitud del aeropuerto tan rápido como había aparecido. Pero el impacto de su gesto quedó impregnado en aquel padre soltero y en su hija, como un recordatorio de que incluso en los días más vulnerables, la bondad de un extraño puede cambiar una historia entera. Mauricio, cargando a Isla dormida, caminó hacia la salida con una sensación diferente en el pecho. Algo había mejorado. Algo dentro de él había despertado. Su hija, todavía con las mejillas rosadas y el cuaderno apretado contra el pecho, respiraba tranquila por primera vez en mucho tiempo. Él sabía que la ausencia de Clara seguiría doliendo, que habría días difíciles, noches largas y silencios que pesarían.
pero ya no se sentía solo. Alguien le había recordado que el amor y la empatía existen incluso en los lugares más inesperados.